Hola hermanos, ¿qué tal? Muy buen día. Vamos a continuar con nuestra capacitación, con nuestras pláticas, con nuestras clases. El día de hoy vamos a seguir con el tema de oír a Dios. Y como ustedes recordarán, una de las maneras en que nosotros podemos escuchar a Dios es por medio de su palabra, y hoy vamos a abordar este tema que es respecto al estudio de la Biblia. Aquí, hermanos, pues antes que nada, si queremos escuchar a Dios, lo primero que tenemos que hacer es lo que siempre hemos comentado, que es el ponernos en manos de Dios, escuchar su palabra, escuchar su voz, pero también tener ese corazón sensible para escuchar lo que el Señor nos quiere dar. Por eso, hermanos, los invito a que cerremos los ojos, hagamos una breve oración y dediquemos estos instantes únicamente al Señor para saber qué es lo que hoy quiere que nosotros conozcamos. Señor, te damos gracias por este día, por estas nuevas bendiciones. Te pido, Señor, que al igual que mis hermanos que están escuchando esto, que tu palabra sea la que nos ayude, que nos guíe, pero sobre todo, Señor, que nos abra ese conocimiento que solamente tú nos puedes dar, que nos des sabiduría para comprenderte, para glorificarte y para ir de tu mano. Te doy gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos, por todas las bendiciones que vienes en sus vidas. Y te pido, Señor, que así como el día de hoy estamos tomados de tu mano, así sigamos a nosotros hacia ti. Te doy gracias, Señor, por este día y te pido por cada uno de nuestros corazones, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos entonces a empezar. Vamos a ver qué es lo primero que tenemos que hacer, ¿no? Cuando nosotros queremos conocer acerca de la palabra, hay algo una palabra que siempre nosotros ocupamos, que es el escudriñar. Hay que escudriñar la palabra, es decir, hay que buscar más allá de lo que el simple texto nos está dando. Es decir, examinar con mucha atención, averiguar detalles que en la palabra del Señor nos está dando, para que cada uno de nosotros, conforme al Espíritu, vayamos comprendiendo lo que el Señor en un momento dado quiere que nosotros comprendamos, en un momento dado quiere que nosotros entendamos, o bien que quiere que escuchemos. Y aquí, hermanos, es algo que nosotros tenemos que ver. ¿Por qué estudiar la Biblia? ¿Por qué nosotros tomar este libro y pensar que ahí sí podemos encontrar respuestas? No hay que olvidar que cuando nosotros estamos hablando con Dios, tenemos una comunicación personal y privada. Es un vínculo de amor, es un vínculo de entrega de nosotros hacia el Señor. Y por eso tenemos que quitar cualquier sentimiento, cualquier otro mal pensamiento que nos pueda afectar en esta comunicación. Y es por eso, hermanos, que también nosotros tenemos que ver que nosotros como seres humanos tenemos que tener esa curiosidad para conocer, esa curiosidad, ese ímpetu, esas ganas de saber qué es lo que el Señor me está hablando, de lo que el Señor me está diciendo. Y es, por ejemplo, aquí es cuando nosotros tenemos que ver cómo podemos afrontarlo. Y es de una manera, vamos a llamarlo sencilla, vamos a llamarlo de una manera muy habitual que hemos hecho a lo largo de nuestra vida y que es por medio de la curiosidad. Y les pido, hermanos, que hagamos ahorita un viaje mental en el tiempo y que recordemos cuando nosotros éramos niños, cómo éramos curiosos, cómo teníamos esa hambre de conocer, esa hambre de saber qué es lo que había allá en todo lo que diario íbamos conociendo. Teníamos ese deseo de saber, de averiguar qué es lo que estaba sucediendo. Cada uno de nosotros recordará, a lo mejor tuvimos una de ese tipo de curiosidades buenas y que por medio de no tanta experimentación, pues fuimos aprendiendo, ¿no? Pero hubo otras que no. Yo, por ejemplo, aprendí cómo prender un fósforo sin que se dieran cuenta mis papás, y pues ya sabrán cómo aprendí, con un dedo quemado, y que por más que yo después de que me quemé, me chupaba, pero el ardor y el dolor no se me quitaba. Entonces ahí fue una parte de curiosidad. Hubo otras curiosidades por las cuales yo me estuve definiendo y por las cuales yo estuve viendo qué es lo que me rodeaba, a veces hasta preguntando, a veces investigando, a veces observando también. Entonces, hay otro punto muy importante cuando nosotros somos curiosos, es una exploración alegre. Es decir, nosotros queremos explorar lo que está sucediendo de una manera alegre. Yo nunca he visto, por ejemplo, en mis hijos que con su curiosidad, son unos niños todavía, exploren con cierto miedo, con cierto enojo. Lo que ellos quieren explorar, lo que ellos quieren comprender, es aquello que quieren encontrar una explicación, el por qué sucede de esa manera.
A veces lo hacen manualmente, a veces lo hacen preguntando, a veces les digo, nada más lo hacen observando. Esa exploración alegre también viene de una manera de cómo queremos resolver un problema, cómo nosotros queremos de cierta manera encontrar la explicación a lo que está sucediendo o por qué esa situación de vida la estamos viviendo y queremos ir más allá de lo que conocemos en este momento. Pues hermanos, efectivamente, así es el estudio de la Biblia. Debemos de tener un deseo de saber, de averiguar, es una exploración alegre, es saber cómo resolver un problema y también saber que hay más allá de unas líneas o de unas palabras que muchas veces nosotros, como seres humanos, no valoramos. Entonces, hoy vamos a ver precisamente eso, vamos a ver cómo explorar un poco más de la Biblia, vamos a entrar en un estudio bíblico respecto a la palabra del Señor, y es por ello, hermanos, que los invito a que abramos nuestras Biblias en el libro de Juan, y vamos a ir al libro de Juan, hermanos, por favor, a 5:39. Y si me permiten, hermanos, voy a hacer la lectura. Escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñar la palabra, las escrituras, porque parece que en ellas hay vida eterna y en ellas hay testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Eso sí, si ustedes se dan cuenta, el mismo Señor nos dice que dentro de esta vida que nosotros tenemos, podemos encontrar testimonio de su vida y que aparte su escritura es infinita, no hay fin, no es una palabra que ya pasó de moda, no es una palabra que por ciertos momentos puede ser aplicado a nuestras vidas. La palabra de Dios es infinita y es ahí donde nosotros debemos empezar a partir para comprender que la palabra de Dios, la palabra de Jesús, la palabra que existe dentro de la Biblia, aparte de ser infinita, nos da testimonio de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros queremos saber más del Señor Jesucristo, en vez de estar preguntando a un hermano, preguntando a un amigo que probablemente conozca, mejor también nosotros enfoquémonos en escuchar la palabra de Dios, leyendo la Biblia. Dos, tenemos que comprender y tenemos que meternos muchas veces en la cabeza que la palabra de Dios, como lo veíamos ayer, está en la Biblia y que todas las palabras que están ahí, todos los puntos, todas las comas, todos, absolutamente todos los versículos están inspirados por Dios. Y si no recuerden, lo vimos ayer en la segunda de Timoteo, si me permite, hermano. En la segunda epístola de Pablo a Timoteo, en su capítulo 3, versículos 14 al 13, nos dice: porque persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es decir, no solamente es inspirada por Dios, nos dice que nos va a enseñar, nos va a redarguir, nos va a dirigir nuestra vida. Hay que estudiar la Biblia, sí, hay que estudiar la Biblia, es inspirada por Dios. Hay muchas enseñanzas para cada uno de nosotros en lo que está habiendo aquí en su palabra, que nos va a llevar siempre por medio de enseñanzas, por medio de esa inspiración que Dios le dio a los hombres en un momento determinado para que cada uno de nosotros pudiese llegar a comprender qué es lo que hay en su vida. Otro punto. Muchas veces y desgraciadamente creemos que la Biblia es un libro histórico, tal vez. Creemos de que habla de batallas, que habla de la creación, que habla de, es decir, nos referimos en tiempo pasado. Pero no, hermano, si algo tiene la
palabra de Dios es que es viva, es eficaz, es actualizada. Si nosotros queremos encontrar una respuesta a lo que estamos viviendo, ahí está la Biblia. Sabemos que por inspiración del Señor, de nuestro gran Señor Jesucristo, ¿qué es lo que podemos encontrar? Podemos encontrar esa palabra de vida, podemos encontrar cómo Él inspiró a los hombres a que hablaran de Él, que hablaran del Padre y que hablaran de las promesas que el Señor nos tiene. Y para ello, hermanos, vamos a otra vez referirnos a nuestra Biblia en Hebreos 4:2. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios no es un recetario, no es algo que tal vez algún día lo vamos a ocupar. La palabra de Dios es constante en nuestras vidas. Es constante porque nos habla del testimonio, nos habla del reino de Dios, nos habla de las promesas de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que nosotros llegamos muchas veces a errar? Pensamos que el Nuevo Testamento es un libro biográfico nada más de Jesucristo. Creemos que es un libro histórico, una novela histórica, algo que en realidad a nosotros como seres humanos tal vez no nos va a llevar a mucho. Algo que como seres humanos vamos a pensar que única y exclusivamente es una bonita referencia de cómo un ser hace más de 2000 años se comportó. Tal vez como humanos lo podamos comprender de esa manera, pero como hijos de Dios, lo que estamos viendo son la palabra del Señor, la palabra de Dios, las promesas de Dios, el panorama, el contexto de nuestra vida conforme a la mirada y conforme lo que el Señor quiere a cada uno de nosotros. Recordemos que la palabra de Dios no solamente es para que a nosotros nos ayude a comprender nuestro entorno, también es para glorificarlo, es también para que nosotros comprendamos quiénes somos ante nuestro Señor. Y también para que cada uno de nosotros nos podamos deleitar en su palabra y podamos comprender lo que Él tiene preparado para cada uno de nosotros. En los salmos, que son esos hermosos cantos que el Señor inspiró, podemos encontrar muchos ejemplos de cómo el ser humano, el hijo, el creyente, quiere tener esa armonía, quiere estar en esa sintonía con el Señor. Y vamos a irnos al Salmo 119. En ese Salmo 119, que es uno de los salmos que muchos agarramos como parte estructural de nuestra vida, nos vamos a ir específicamente a sus versículos 33 al 40 y dice: Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y los guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Aparta mis ojos porque no vean la vanidad. Avívame en tu camino. Confirma tu palabra a tu siervo que te teme. Quita de mí el oprobio que he temido, porque buenos son tus juicios. He aquí, yo he anhelado tus mandamientos. Vivifícame en tu justicia. Este salmo tan importante en la vida de muchos de nosotros, te habla acerca de diferentes cualidades o diferentes puntos en los cuales nosotros como ser humano podemos de cierta manera irnos acercando a Dios. Lo primero que se habla es: anhelo tus mandamientos, anhelo, deseo tus mandamientos, deseo tus estatutos, es decir, deseo conocerlos. Por eso es una oración también en la cual nosotros estamos diciendo: enséñame tus estatutos, enséñame tu ley, enséñame tu palabra. ¿Para qué la quiero conocer? ¿Para qué quiero saber acerca de tu palabra? ¿Para qué quiero saber acerca de tus mandamientos?
para guardar tu ley. El ser humano cuando lee, adquiere conocimientos. El creyente cuando lee la palabra de Dios es para guardar la ley de nuestro Padre. Guardarla, hacerla nuestra, tenerla en nuestro ser. Y hay un punto muy importante cuando nosotros estamos leyendo la palabra, cuando la estamos haciendo parte de nosotros. Nosotros como hijos de Dios, lo que pedimos es de que se aparte el pecado de nuestra vida, que se aparte nuestros ojos del pecado. Nosotros cuando empezamos a conocer la palabra de Dios, cuando el Señor nos empieza a quitar ese velo que tenemos cuando somos pecadores, empezamos a ver nuestra vida desde otra óptica, empezamos a darnos cuenta que en realidad no somos tan buenos, sino que en realidad nuestros pecados son todos aquellos actos que van en contra de la ley de Dios, de los estatutos, es decir, de la palabra de Dios. Cuando el Señor, por medio de su Espíritu, nos quita esa vela y nos hace ver la vida de pecado que hemos llevado, nuestra vida cambia en una totalidad. Por medio de la Biblia, por medio de su estudio de la Biblia, nosotros confirmamos que la palabra de Dios. Por medio del estudio de la Biblia, confirmamos nosotros entonces la palabra de Dios. Pero esta palabra, ¿cómo es? Porque si nosotros estamos esperando que al estudiar la palabra vamos a escuchar pláticas motivacionales, coaching, para que creamos que todo está en nuestras manos y todo lo podemos lograr, estamos entonces en un gran problema. Porque la palabra de Dios no es eso. No es un, ándale, ánimo, tú puedes. La palabra de Dios, vamos a escuchar ahorita que es como fuego y como martillo que rompe. Vámonos entonces, hermanos, a Jeremías. En el libro de Jeremías, en su capítulo 23 y versículo 29, el Señor nos dice, 23, 29. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Es decir, la palabra de Dios es fuego. Cuando nosotros cocinamos, cuando nosotros estamos preparando algo y tenemos el fuego, ¿para qué es el fuego? Para ir quitando esas impurezas que puede existir en el alimento que vamos a recibir, para darle un sazón especial a lo que vamos a comer, para calentarlo y no sepa rico cuando lo estamos ingiriendo. Pero también es un martillo que rompe la palabra de Dios. La palabra de Dios es un martillo que va rompiendo todas esas cadenas, que va rompiendo toda esa losa de pecados que nosotros tenemos y que lo único que va a ocasionar es que nosotros sigamos atados al pecado si no escuchamos la palabra de Dios, si no guardamos su ley y si no tenemos a sus estatutos como parte de nuestra vida. Y hasta aquí, hermanos, puede todo quedar en una anécdota muy bonita, puede quedar en que, qué padre, sí hay que leer la Biblia porque escuchamos la voz de Dios, y sí hay que ponerlo. Pero no puede existir en nosotros un distanciamiento con la palabra de Dios. No puede existir con nosotros nada más escuchar la palabra de Dios. Como les comentaba hace ratito, la palabra de Dios es para guardarla, es para tenerla, para que nosotros, cada uno de nosotros, pueda de cierta manera tenerla ya en su corazón y poder reaccionar ante el mundo, ante la vida, conforme a su palabra. Porque ustedes, hermanos, no me dejarán mentir, todos los días al estar en el mundo, nos encontramos con situaciones que no son normales, con situaciones de vida que nos incita a que vaya nuestra propia naturaleza en contra de lo que dice la palabra.
Que si vas manejando y te cerró alguien y tú ya te empiezas a poner un poco iracundo, que si alguien te está faltando el respeto, que si alguien te está intentando sorprender, que si alguien está manipulando las circunstancias para obtener un beneficio, humanamente sabemos cómo sí podemos actuar, humanamente sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Pero ante esas situaciones de vida, cuando nosotros estudiamos la Biblia, cuando nosotros guardamos la ley, cuando tenemos esos estatutos en nuestra vida, es entonces cuando sabemos qué es lo que tenemos que hacer y que es actuar conforme a lo que nuestro Señor nos ha mandado y nos ha pedido que guardemos su palabra. Pero cada uno de nosotros puede tener ciertos tipos de comentarios, tiene muchas cosas, pero lo que hay que ver es que la palabra de Dios es verdad. La palabra de Dios no puede quedar en un supongo, en un creo o un yo opino. La palabra de Dios es verdad. Y tan es así que si nosotros nos vamos al libro de Juan, nos vamos a Juan 17, libro de Juan, capítulo 17, en su versículo 17. Juan 17:17, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. ¿Qué es lo que pasa? Que era lo que les decía, muchas veces nosotros lo que queremos es decir nuestra opinión y no lo que el Señor dice. Ay, hermano, fíjese que yo tengo este problema. Fíjese que fulanito de tal me está haciendo esto, esto, esto y esto. ¿Usted qué opina? Y es cuando nosotros le damos rienda suelta a nuestra opinión, porque pues, el lenguaje pues, es para transmitir ideas, pensamientos, pero cuando nosotros hablemos como cristianos, demos un consejo como cristianos, de inicio es orar por esa persona, obviamente, de inicio es poner esa pausa para poder hablar acerca de lo que, de la situación que puede estar viviendo un hermano. Y dos, es, ¿qué te dice la palabra? ¿Ya buscaste en el libro de Dios ese, ese estilo o esa respuesta que tú estás buscando? ¿O estás buscando que alguien piense más o menos similar como tú, piense en una respuesta muy similar para que tú estés descansado y digas, tengo razón? Es decir, para que yo esté dentro de mi criterio y no conforme a la doctrina que el Señor tiene. Y conforme esa doctrina es los mandamientos, es la ley, es los estatutos y en pocas palabras es su palabra. Hermanos, muchas veces nosotros mismos nos engañamos pensando de que tenemos la razón, pues porque nuestra misma naturaleza, nuestro mismo coeficiente, nuestra misma inteligencia humana nos lo dice. Si 1 más 1 es igual a 2, pues así tienen que ser las cosas. Con el Señor no es así. Con el Señor no es lo que nosotros pensemos, no es lo que nosotros creamos. Con nuestro Señor la palabra es clara y en su palabra, en su libro, nunca vamos a encontrar una controversia entre el inicio y entre el final, entre el Génesis y hasta el Apocalipsis. No hay en ningún momento en la Biblia que se contradiga, no hay en ningún momento en que la palabra del Señor se retracte o que diga, es que me equivoqué, es que hice mal. Nosotros estamos o somos más bien de un Dios perfecto, de un Dios que en realidad, no por medio de su misericordia y de su amor, nos permite que por medio de su libre albedrío podamos una vez más llegar a sus brazos. Entonces, hermanos, la palabra de Dios es una palabra de verdad, es una palabra viva, está inspirada por Él, es eficaz en nuestra vida, pero para ello, para que nosotros podamos comprenderla, hay que escudriñarla. Es decir, recordemos, hay que irla buscando, hay que ir buscando sus detalles y todo aquello que el Señor en su momento nos quiere dar a conocer.
A lo largo de estos versículos podemos encontrar muchos principios o muchos preceptos que nos pueden ayudar a cada uno de nosotros. Entonces, lo primero que vimos que como palabra de Dios es que es viva. La palabra de Dios es viva, no es letra muerta. No es como decimos los abogados, ya prescribió, ya fue derogado. La palabra de Dios nunca prescribirá, nunca será derogada. Siempre estará actual, siempre será vigente para nuestra vida. La palabra de Dios no es una novela histórica, no es un compendio de qué sucedió hace 2000 años, hace 3500 años, hace 4500 años. No lo es. La palabra de Dios es viva, es actual, la podemos ver en cada una de nuestras situaciones de vida cuando nosotros recurrimos a Él. Recuerdo en alguna ocasión que me comentaba un amigo que todavía no es converso, que todavía sigue viviendo en el mundo, que yo espero en Dios que pronto esté aquí eh, para que goce lo que nosotros gozamos, que es la presencia del Señor Jesucristo. Me decía que estaba aburrido, que podía leer, que a él le gustaban mucho las historias de guerra, que le gustaba mucho tipo de, ya saben, ¿no? El Señor de los Anillos, y cuestiones por el estilo. ¿Ya te gusta mucho ese tipo de estrategias y de todo? ¿Quieres conocer a un gran general que del polvo hizo un gran país, hizo una gran nación y todo? Ah, no sé, sí me interesa, ¿no? Luego, léete el libro de Josué. Y me dice, ¿y quién lo escribió? Uy, cuando me dijo eso me di cuenta de que, desgraciadamente, mi amigo está muy alejado de mi estilo de vida. Y ya fue cuando le expliqué el libro de Josué, está dentro de la Biblia. Lo escribió precisamente Josué. Le digo, y ahí te va a hablar acerca de cómo él preparaba una batalla conforme a las instrucciones que le daba el Señor. El Señor era el gran mariscal dentro de una batalla. Era el gran mariscal, el gran dirigente, y que le iba diciendo qué hacer y qué no hacer. Porque para eso está también la palabra. La palabra de Dios te dice qué sí hacer y qué no hacer. Te pide que ni a diestra ni a siniestra te apartes en ningún momento. Se lo dije a mi amigo, hasta el día de hoy no sé si lo ha leído, yo espero que sí. Si tanto le interesa ese estilo, pues ojalá lo vea, lo lea y que sea el Señor por medio de ese libro que lo llame y que le abra los ojos y que vea cómo una vida de desobediencia no va a ser prosperada, pero que una vida de obediencia y de sujeción hacia la palabra de Dios te va a hacer próspero, te va a hacer libre y te va a hacer donde tú pises todo sea para el Señor y todo sea de bendición para ti. Dos, la palabra de Dios es eficaz. La palabra de Dios, ayer comentábamos, es como cuando nosotros tenemos un aparato electrodoméstico y no lo aprovechamos al máximo porque no leemos el instructivo. ¿Qué es lo que llega a suceder? Pues nosotros vivimos cómodamente, plácidamente. Vivimos en un estado de confort que nada más, nadie me lo toca y estoy contento. Pero ¿qué pasaría si nosotros tenemos esa duda, queremos hacer esa exploración alegre y vamos al manual de vida que es la Biblia y nos vamos a dar cuenta que tiene situaciones reales, como dijimos, es una palabra viva, pero aparte de todo es eficaz ante todo lo que está sucediendo? Es ahí donde nosotros tenemos que comprenderlo, hermanos, que la palabra de Dios es eficaz para nuestras vidas. No es no es el consejo de la abuelita, no es el, ay hijito, sí, te va a ir muy bien. La palabra de Dios no te dice que te va a ir bien porque te va a ir bien, te va a ir bien si no te apartas de diestra y de siniestra, como se lo dijo Josué. Te va a ir bien, y hablando de que te va a ir bien, significa estarás con el Señor siempre y cuando no te apartes de Él. La palabra de Dios también es útil para enseñar.
Los que tenemos hijos tenemos una gran virtud y tenemos una gran responsabilidad, pero también una gran bendición. Por medio de la palabra podemos ir moldeando su carácter, podemos ir podemos ir limitando, perdón, su conducta, podemos ir limitando sus acciones y podemos ir forjando ese carácter para cuando vengan las pruebas y estén preparados y sepan reaccionar conforme a la palabra y no conforme a instintos, ideas, sentimientos o palabras o el entorno que está a su alrededor. Entonces, la palabra de Dios es útil para enseñar. Podemos encontrar cualquier tipo de consejo de nuestra vida. Que si queremos cómo reaccionar ante la tristeza, ante la ansiedad, ante la pesadumbre. Y siempre creemos que solamente tiene respuestas para lo malo, pero también tiene para qué, para que sepamos nosotros vivir la alegría, vivir el gozo, aprender a dar gracias a Dios por todos los beneficios que nos da, pero sobre todo para dar gracias por todas las bendiciones que el Señor nos ha dado. Es un libro útil para enseñar. Tenemos proverbios, escucha especialmente para los jóvenes. Si nosotros queremos dar un buen consejo, si nosotros tenemos la posibilidad de interactuar con jóvenes, no digo jóvenes de edad, sino jóvenes en su crecimiento espiritual, Proverbios es un libro perfecto. Es un libro que podemos ocuparlo desde niños hasta adultos. Podemos ocuparlo todavía nosotros como conversos, como hijos de Dios. Y diario vamos a encontrar un consejo diario. Diario vamos a encontrar un consejo que nos va a ir guiando en cada una de las situaciones de vida. Algunos de nosotros tenemos el famoso pan de vida, ¿no? En el que sacamos un proverbio, sacamos un salmo, sacamos un versículo. Y ese nos va de cierta manera también ayudando. Y de ahí podemos ir creando nuestros devocionales, podemos ir creando material de estudio para cada uno de nosotros. Entonces, hermanos, sí la palabra de Dios nos ayuda para enseñar. Pero en estas enseñanzas también, hermanos, la palabra de Dios es para corregir. El Señor Jesucristo corregía conforme a la palabra de Dios. El Señor Jesucristo decía qué sí hacer y qué no hacer conforme a la palabra de Dios. La palabra de Dios sí es para corregir. Por eso les digo que muchas veces cuando tenemos una situación de vida creemos que la palabra es únicamente para apapacharnos. La palabra de Dios no es solamente para apapacharnos. Vamos a encontrar mensaje de amor, de misericordia, porque eso es el Señor. Un infinito amor, un infinito misericordia. Pero también vamos a encontrar la dureza del Señor, de aquel que se llega a apartar de su palabra. Y ejemplos tenemos muchos. Los mismos apóstoles, cuando se llegaron no a apartar, pero sí que su conducta no era propia, nos habla del sufrimiento que llegaron a tener y que llegaron a experimentar por no comprender la palabra de Dios, por no seguir los estatutos, por no guardar esa ley en su corazón y ponerla en práctica. Sí, hermanos, la palabra de Dios sí nos sirve y sí nos ayuda a corregir tanto nuestra vida como la de los demás. Y aquí era un punto que quería tocar con ustedes. Siempre queremos agarrar a bibliazos a los demás. Es que la palabra de Dios dice que tú estás pecando y estás haciendo esto. Es que la palabra de Dios me invita a que te exhorten, amor. Es que la palabra de Dios me invita a que tengamos a un tercero entre nuestro conflicto. Y estamos corrigiendo, pero hemos corregido nuestra conducta. Nos hemos dado cuenta que nuestros actos también son contrarios a Dios. Porque, por ejemplo, estamos en una situación, vamos a llamarla comercial, a veces se da entre hermanos, y queremos que sea la justicia hacia nosotros, porque yo he actuado bien, porque bueno, pues yo estoy sacando un poco de provecho, pero él no está cumpliendo del provecho que yo estoy obteniendo, porque yo siento que es injusta la conducta que está teniendo porque soy muy educado.
porque estoy diciendo que lo que se debe hacer es lo siguiente. Y si no me enojo, y si no me altero, y si no, busco a un tercero que sea el que tenga que mediar, porque me tiene que ayudar a corregir la conducta del hermano. Pero es aquí donde también debe tener ese pensamiento uno y debe tener esta humildad para decir que a lo mejor en esa negociación alguno de nosotros se está queriendo pasar o está queriendo abusar de lo que está sucediendo. Porque a lo mejor uno de los dos tiene en ese nivel de negociación un punto más arriba que el otro y quiere sacar ese provecho porque la ley del hombre se lo permite. Porque es normal que tenga que ser así. Es ahí donde entonces también debemos de comprender que la palabra de Dios es para corregir, pero de inicio nuestra vida. Ay, no, es que fíjese que tal hermano, yo lo vi en una ocasión sacando provecho de alguien, hermano, y se quedó con un dinero. Bueno, sí, hermano, tiene toda la razón. Y nos empezamos a juntar los que ahí empezamos a ver que hay una situación media rara y queremos corregir al hermano. Oiga, hermano, ¿cómo ve? Yo creo que lo mandamos llamar y vamos a decirle que estamos mal. No, hermano, no estaba robando. A lo mejor le dijo el hermano, ¿sabes qué? Ve y toma el dinero de tal lugar y después hacemos cuentas. O sabe qué, hermano, pues sí, ahí existe esa situación de deuda que yo tengo con él y pues tómelo ahorita y después hacemos cuentas. Y el hermano que lo puso, que lo difundió, que lo avivó, también está en pecado. El primer pecado que tenemos los hombres, más allá del pensamiento, más allá de la vista, es la lengua. El hombre por su misma soberbia quiere siempre tener la razón. Cuando el hombre fue descubierto en el pecado por primera vez, que fue descubierto por el Señor, lo primero que dijo para justificarse fue, la mujer que tú me diste. Casi, casi diciendo, el Señor, tú la hiciste imperfecta y es tu culpa, no es la mía. El hombre por lo regular lo que quiere es quitarse esa responsabilidad, decir que él no es el culpable de lo que está sucediendo. No, hermanos, la palabra de Dios es también para corregir nuestras propias conductas. Y es donde nosotros debemos empezar. Porque la palabra de Dios nos instruye en justicia. Por más que nosotros nos queramos engañar, por más que nosotros queramos mostrar que tenemos la razón, ante los ojos de Dios solamente hay una justicia. Y solamente está su palabra la que nos va a ayudar, la que nos va a guiar y la que nos va a juzgar. No son los buenos argumentos, la manipulación de argumentos, no es la manipulación de las situaciones o el que, como se dice, ¿no? Tiene muy buen verbo y te llega a convencer. La justicia de Dios viene en su palabra y esa no puede ser torcida ni por el hombre más brillante ni el más sabio que puede existir en el universo. La palabra de Dios es para instruir en justicia. Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar cuando nosotros estudiemos la Biblia, hermanos? Uno, que es palabra eficaz, viva. Dos, que es una palabra eficaz, que es útil para enseñar, para corregir y que vamos a ser instruidos en la justicia conforme a lo que el Señor nos tiene preparados. Hermanos, los invito entonces a que tengamos esa curiosidad de niño, esa hambre por saber de Dios y estudiemos nuestras Biblias. Hermanos, es momento que cada uno de nosotros empiece a tomar su Biblia y lo vea como ese manual de vida que a cada uno de nosotros nos va a ir guiando y nos va a ir llevando a lo que nosotros queremos conocer. Muchas veces, hermanos, nosotros nos equivocamos y hay que decirlo y creemos que la Biblia no es para nosotros o que su palabra no fue hecha para nosotros o no fue escrita para nosotros. Sin embargo, hermanos, también lo que nosotros tenemos que comprender
es que la palabra sí está hecha para cada uno de nosotros, porque somos sus hijos, porque somos los hijos de Dios, y que cada uno de nosotros podemos encontrar una palabra sí de aliento, una palabra de amor, pero sobre todo podemos encontrar que el Señor, en su infinita misericordia, nos ha dejado un instructivo para que cada uno de nosotros pueda llegar a comprender qué es lo que hay, más allá de lo que todos nosotros pensamos que es normal. Y es por ello, hermanos, que vamos a terminar con la lectura de este versículo en la primera de Pedro 1:25. Mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Hermanos, no porque sepamos mucho o poco de la palabra de Dios, esta palabra se va a ir. No caigamos en esa tentación de que yo ya lo sé, yo ya lo conozco. Le puedo asegurar, hermano, porque lo he experimentado, que en un versículo que leí hoy, probablemente mañana el Señor me esté diciendo otra cosa y posteriormente otro día y otro día me vaya a decir diferentes cosas. La palabra de Dios, así como lo leímos ahorita en Pedro, permanecerá por siempre. Nosotros somos efímeros, somos temporales. La palabra del Señor. Y hermano, nosotros lo que tenemos que hacer y tenemos que fijarnos es de que hay que escudriñar esa palabra. Hay que buscar esos detalles que hay para que a cada uno de nosotros podamos estar en comprensión, podamos estar en sintonía con el Señor. Escudriñemos la palabra inspirada por Dios, que es viva y es eficaz, anhelando sus mandamientos, guardando sus estatutos, para que nosotros nos apartemos del pecado y así podamos confirmar su palabra. Bueno, los invito a que hagamos una oración y que en este momento la palabra de Dios sea la que nos guíe y que por medio del estudio de su libro, que es la Biblia, cada uno de nosotros podamos comprender qué es lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Señor, te damos gracias porque nos permites escuchar de tu palabra, leer de tu palabra, escuchar tu palabra. Podemos escuchar tu voz, podemos escuchar las enseñanzas que tienes para cada uno de nosotros. Te pido, mi Dios, que tengas piedad y misericordia por nosotros, por las veces que hemos pecado, por las veces que hemos escondido dentro de lo más profundo de nuestro ser nuestro pecado con el objeto de que tú no lo veas, tú no lo notes. Te pido, Señor, que esos pecados sean perdonados a cada uno de nosotros y que nos permitas, Señor, seguir creciendo en tu palabra, seguir escuchándote y que seas tú, Señor, el que conforte nuestros corazones. Todo eso te lo pido y te doy gracias en nombre de Señor Jesucristo. Amén. Gracias.